Radio Fe en este nuevo año 2025, predicando la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Radio Fe, la de la sana doctrina. Son las 2 de la tarde. La Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene y su hermano en Cristo, Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presentan su programa Doctrina Apostólica, un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Es su programa, Doctrina Apostólica. Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor, amén, en nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Ya en este día viernes 2 de mayo damos comienzo a nuestro programa y quien les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Amén, muy contento de estar junto a ustedes. Tendremos unos 50-55 minutos de bendición espiritual y bendecido también porque estuvimos ahí en Santa Elena 520 durante la mañana. Estuvimos estudiando la palabra, estuvimos orando, estuvimos compartiendo con la hermanita Francesca, mi esposa, así que fuimos muy, muy bendecidos en esta mañana allí, hermano, buscando del Señor. Ya, es muy importante que los matrimonios cristianos, a la medida naturalmente que puedan, es muy importante que tengan y se den y se hagan el tiempo de orar, de compartir en lo espiritual, etcétera, ¿ya? Muchas veces, hermanos, los matrimonios comparten en diferentes instancias, pero menos en el área espiritual, ¿ya? Salen al mall, comparten, hermanos, disfrutan el día a día, pero no dedican tiempo a la búsqueda del Señor en una unidad. Y si hay algo, hermano, que les va a bendecir enormemente en sus vidas, va a ser precisamente, hermano, que ese matrimonio esté buscando de Dios, que ese matrimonio se esté consagrando a Dios, que ese matrimonio esté apartando tiempo para Dios, ¿ya? Entonces, le animamos también a ustedes, mis amados hermanos, a poder mantener ese tiempo, hermano, juntarse a orar, presentar ayuno juntos y tener ese tiempo de bendición. Ya nosotros hoy día, solo por misericordia del Señor, tuvimos ese tiempo y fuimos, pero grandemente bendecidos. Oiga, qué bendición fue haber estado buscando del Señor con la hermanita Francesca, oiga, que nos gozamos allí buscando de Dios en la mañana. Así que le envío un saludo a mi esposa en esta hora, ya que ella luego se dedicó a hacer sus cosas y nosotros aquí nos venimos para la radio. Así que un saludo a mi amada esposa. Amén. Y luego, hermano, de estar ahí en ese tiempo del Señor de búsqueda, nos dirigimos, o me dirigí más bien dicho, a la casa del hermanito Nelson, ya ahí en Puente Alto, cerca del paradero 29 de Puente Alto. Pasamos a visitar al hermano y compartimos un ratito allí junto a nuestro hermano Nelson. Ahí nos estuvo comentando acerca de su día a día, de las cosas que él está haciendo en la iglesia, de la utilidad que está prestando también para la obra del Señor. Y es una tremenda bendición porque no sé qué edad tendrá mi hermano Nelson, pero ya es una persona adulto mayor
que fue en un tiempo carabinero, bastantes años fue carabinero, después fue transportista, y resulta que ya hace muchos años que él es cristiano. Yo creo que él debe tener, yo creo que más de 20 años como hijo del Señor. Yo creo que, claro, más de 20 años debe tener él sirviendo al Señor. Y sabe que se le ve con un amor a la palabra, se le ve con un amor hacia la Escritura, con una claridad, con una lucidez, y eso es una tremenda bendición. Así que estuvimos compartiendo allí con él, y es cierto, hermano, que de repente al pasar los años, de repente a la persona le falta un poco más de memoria, tal vez le cuesta un poco comprender cosas, pero Dios ve cuando hay una persona que está entregada a Él. Dios ve cuando hay un hermano que quiere conocer la palabra de Dios. Dios ve ese anhelo, Dios ve esa disposición. Y sabe que yo conversaba con mi hermano Nelson y veía cómo él comprendía la palabra, cómo él tenía reflexiones de la Escritura, y eso me bendecía grandemente. Es lamentable cuando uno habla con jóvenes, cuando uno habla con adolescentes, con adultos, y lo menos que hacen es hablar de la palabra. Es una cosa tremenda. Se aburren de hablar de la Escritura, nunca tienen una reflexión, un pensamiento, nada. No tienen nada que entregar de parte de Dios. Así que dejemos de lado, hermano, ese prejuicio de que la edad, que no sé qué, o no sé cuánto, y comencemos a poner a la Biblia en el centro, ya que la Biblia esté en el centro de nuestra vida. Dejemos de justificarnos nuestra poca espiritualidad, dejemos de justificarnos con nuestra poca entrega, ¿ya? Y tratemos, hermanos, de tomar en serio la palabra del Señor. Así que felicitaciones para nuestro hermano Nelson, porque es Dios el que ha colocado ese amor en él por la palabra. ¿Cuánto amor tienes tú por la palabra? Cuéntame, ¿cuánto es el amor que tienes por la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la Biblia? A hacer un devocional en la casa. ¿Cuántas veces has ido al culto? Has ido al culto y has llevado la Biblia con un cuaderno, con una agenda. ¿O cuántas veces has tomado el celular para tomar alguna nota, para tomar algún apunte, para, por ejemplo, anotar aquellas cosas que te ministraron de una predicación? ¿Cuántas veces has hecho un estudio bíblico con tu esposa, con tus hijos en la casa? ¿A cuántos estudios bíblicos vas de tu iglesia? ¿A cuántas escuelas dominicales asistes? ¿Te das cuenta, no? Entonces, de repente, hermano, andamos raquíticos espiritualmente, pero ¿por qué? Porque no hay palabra, no hay oración, no hay búsqueda. Entonces, hay que retomar la oración, hay que retomar sobre todo la lectura de la palabra, y aquellas dos actividades espirituales nos van a llevar ¿a qué? A ayunar, a ir a la iglesia, a predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios bendiga a todos los hermanos adultos, ya de la tercera edad, que se esfuerzan en conocer la palabra del Señor. Así que un saludo para nuestro hermanito Nelson, que nos invitó ahí un poquito a su casita, compartimos, y de allí nos vinimos aquí al programa Doctrina Apostólica. Ya Dios siempre puede dar un nuevo comienzo. Ya nosotros el viernes de la semana antepasada estuvimos predicando en una plaza y nos ganamos a una almita para el Señor que estaba descarriada hace muchos años y que estaba en situación de calle. Le predicamos el Evangelio y nos llamó la atención algo de Patricio. Él se llama Patricio, de que yo estaba predicando la palabra y Patricio tomaba el Nuevo Testamento Gedeón, porque yo lo vi, que tenía en su mano, e iba revisando los versículos. Yo decía un texto y él revisaba el versículo, yo citaba la palabra y él iba a la Biblia y revisaba el versículo, ¿ya? Entonces después, hermano, hicimos el llamado, o incluso él, antes de hacer el llamado, él se puso cerca, y yo le dije, ¿quiere volverse al Señor? ¿Quiere reconciliarse con Dios? Dijo, sí. Oramos por él, lo ungimos,
se le hizo la invitación a ir ahí a Santa Elena 520 y después apareció Patricio, por fe, el hermano Patricio, y se ha visto cómo la palabra él lo ha sostenido. Ayer conversamos, ayer le hicimos un ratito de consejería y le animábamos a no soltarse de la palabra. Hay cosas que se pueden resolver en un día, en una semana. Hay otras cosas que te van a demandar meses para resolverla. Sobre todo cuando hay quiebres familiares, cuando hay rupturas. Entonces, ¿quién te va a dar la fe para creer que eso se puede restaurar? ¿Quién te va a dar la paciencia para esperar hasta que aquello sea resuelto? ¿Quién? Dios. ¿Y de dónde va a emerger esa fe? 1, de la palabra. 2, de la oración. ¿Te das cuenta o no? O sea, tiene que estar la oración y la palabra. Primero la palabra y la oración. Así que ahí también está el hermanito Patricio levantándose. Seguimos orando por su vida para que el Señor lo restaure completamente, lo saque completamente de esa situación de calle. Y Dios en su bondad le permita recobrar cosas. ¿Ya? Dios te quiere permitir recobrar cosas, pero en ese proceso, para que tú llegues a recobrar cosas, tú debes tener un aprendizaje. Mi hermano Steven, a ver si le baja un poquito la cortina de la predicación. O sea, que le baje el volumen a la cortina del programa. Ahí sí, mi hermano, gracias. Por ejemplo, piense usted en Nabucodonosor. Nabucodonosor, porfiado, rebelde, soberbio, altivo. Como diría alguien por ahí, las tenía todas. Ya, las tenía todas. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? El Señor, hermano, le puso la mano encima, hermano, lo castigó. Literalmente lo castigó. ¿Ya? Porque el amor de Dios también implica castigo, disciplina. Y resulta, hermano, que Nabucodonosor terminó allí entre medio de las bestias. Imagínese usted. Terminó allí, hermano, entre medio de las bestias. Castigado. ¿Por qué? Porque se enorgulleció, se ensoberbeció, se jactó, se creyó algo. Entonces el Señor, ¿qué es lo que hizo? ¡Pum! Lo apretó. Oye, que lo apretó fuerte. Lo apretó fuertísimo porque el hombre no quería entender. ¿Y cómo lo apretó? Lamentablemente, hermano, le vino todo un sentir, un espíritu, hermano, de locura. Y tristemente, hermano, Nabucodonosor terminó, hermano, entre medio de las bestias. Terminó, hermano, loco. Terminó, hermano, enfermo. Qué tremendo, hermano. Aquí está, Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Miren lo que dice la escritura. Daniel, el libro de Daniel es tremendo, hermano. El libro de Daniel es uno de los libros más hermosos. Yo me acuerdo que hace unos 15 años atrás hice un estudio sistemático. Hace unos 15 años atrás hice un estudio sistemático del libro de Daniel, leyendo versículo por versículo, reflexionando versículo por versículo. Ya fui leyendo desde el capítulo 1, hermano, hasta el último capítulo de Daniel, que es el capítulo 12, ¿ya? Hasta el capítulo 12, hermano, fui leyendo versículo por versículo, ya del capítulo 1 al capítulo 12. Fue una tremenda bendición. Mira lo que dice Daniel capítulo 4. Vamos a leer del versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, lo que profetizó, hermano, y lo que Dios le mostró al mismo Nabucodonosor, y 2, lo que Daniel interpretó, que vino a ser también una profecía. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Recordemos que Nabucodonosor ya fue hijo de un gran rey. Ya, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, fue hijo de un gran rey, ya, que fue Nabopolassar.
Nabopolassar fue el padre de Nabucodonosor, ¿ya? Nabopolassar. ¿Quién fue, hermano, Nabopolassar? ¿Quién fue? Nabopolassar, hermano, fue uno de los hombres que se rebeló contra, hermano, contra el rey del imperio asirio. Nabopolassar se revela contra el imperio asirio, porque el imperio asirio tenía el poder sobre Babilonia, y el rey de Babilonia se rebela contra el rey del imperio asirio, y este rey se llamó Nabopolassar, y Nabopolassar fue el papá de Nabucodonosor, ¿ya? Oye, Nabopolassar, hermano, fue un rey tremendo, hermano, en el ámbito secular, porque tuvo la gallardía de rebelarse contra un tremendo imperio. Ellos eran un reino vasallo. Hizo una alianza con los medos y se fueron contra Siria. Finalmente, hermano, la destruyeron. Ya por ahí, por el año 601, la hicieron pedazo, hermano. Y Babilonia se independiza. A partir de allí recibe el nombre de el imperio neobabilónico. O el reino, más bien dicho, neobabilónico. Y cuando asume el trono Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, allí el reino se convierte en un imperio por las tremendas conquistas que hace Nabucodonosor. Nabucodonosor comenzó a apropiarse de la gran mayoría de los territorios que antes habían sido del imperio asirio. Comenzó a expandirse. Oye, tremendo, hermano. Tremendo. Ya fue impresionante este Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor, hermano, tiene un prestigio impresionante en el ámbito secular. ¿Por qué? Porque fue un tremendo guerrero, fue un hombre que se impuso a otras sociedades, a otras culturas. Sembró, hermano, como se dijera, hermano, desde una perspectiva tirana, sembró, hermano, toda una cultura babilónica sobre, hermano, los reinos que tomó. Incluso, por ejemplo, esos reinos que tomó, no solamente los tomó y les cobró impuestos, sino que cuando les cobró impuestos o tributos, y la gente de esos reinos y los reyes de aquellos reinos no quisieron pagar, el tipo hacía pebre, destruía los reinos y tomaba a la gente y las deportaba a diferentes territorios. O sea, el reino de él fue impresionante. En el ámbito secular, incluso fue conocido como el león. ¿Ya? O sea, fue un tipo que arrasó con el resto de los reinos que estaban próximos a su reino. Entonces, terrenalmente, hermano, Nabucodonosor tenía harto de que jactarse, terrenalmente tenía harto de que enorgullecerse. ¿Por qué? Por todo el poder que había acumulado. Había acumulado un poder, pero impresionante. Y la gran mayoría, hermano, de los reinos circundantes le temían porque el hombre, hermano, era brutal. Ya Nabucodonosor era brutal para destruir a los otros reinos. O sea, arrasaba con los otros reinos. Se fue en contra de los judíos, conquistó a los judíos. Y su poder terrenal, su esplendor, su gloria, su fama, comenzó a crecer, hermano, pero impresionantemente. Pero Dios nunca va a tolerar el orgullo de una persona, la soberbia, la altivez. Dios nunca va a tolerar el que alguien se crea una deidad. Dios nunca va a aceptar que una persona crea que todo debe girar en torno a él. Sea un empresario que mire a sus trabajadores como escoria, como basura, como esclavos. Sea un presidente que mire a los ciudadanos no como ciudadanos, sino que como súbditos.
sea quien sea un pastor que vea a los hermanos como peones, o sea, cualquier persona que se endiosa, cualquier persona que se siente insustituible, cualquier persona que siente que ha conquistado una serie de cosas solo con su poder, con su fuerza, con su intelecto, con sus capacidades, con su sabiduría, con su inteligencia. Cualquier persona que proclame que es gracias a su sabiduría que él o ella han llegado a tal posición y de que todo lo que tienen es gracias a ellos mismos, todo ese tipo de persona en algún momento va a sufrir el castigo de Dios sobre su vida. Y ese fue Nabucodonosor, hermano. Se jactó, dijo, esta es la gran Babilonia que yo he construido. Esta es la gran Babilonia que yo he realizado. Esta es la gran empresa que yo he hecho. Este es el gran reino que yo he construido. Este es el gran ministerio que yo he levantado. Este es el gran instituto bíblico que yo he realizado. Estas son las grandes campañas que yo he hecho. Yo. Ay, qué terrible, hermano. Esa persona está llamando al juicio de Dios sobre su vida. Y Dios le da un sueño a esta persona para que el hombre entienda que va caminando por un camino terrible, errado. Verso 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, que lo que Daniel le profetizó. Daniel le interpretó el sueño y le dijo que se le venía un juicio. Un juicio, pero que tenía que enmendar su camino, que tenía que modificar su conducta, que tenía que tener cambios, porque los cambios de manera de pensar tienen que tener una correlación, tienen que tener un efecto, tienen que tener una consecuencia, tienen que tener una evidencia, tienen que tener una exteriorización. No basta con que alguien diga, no, yo ya estoy pensando diferente. Y lo hecho, ¿qué pasa con los hechos? Mira lo que le dice Daniel. Por tanto, rey, verso 27, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez, porque Dios no está obligado, tal vez será eso una prolongación, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Oye, qué tremendo, mis queridos hermanos. Impresionante, hermano. La palabra fue clarísima. Se te viene un juicio, se te viene un castigo, se te viene difícil. Dios ya lo profetizó. Esta es la interpretación. Pero yo te aconsejo, mira, hazlo aquí. Oye, arrepiéntete. Oye, actúa justamente. Oye, ten misericordia. Oye, actúa con bondad, actúa como siervo de Dios, actúa como un hombre de Dios. Tal vez Dios en su bondad mitigue el juicio. Tal vez Dios en su bondad dosifique, aminore el juicio. Pero ¿qué es lo que hace este hombre, hermano? Persiste en la estupidez. Persiste en la necedad. Luego dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, ya, o sea, el tipo recibió la palabra de exhortación, recibió 1, la interpretación, 2, el consejo, porque él recibió 2 bondades de Dios, 2. 3, recibió el sueño, que era la advertencia, recibió 2, la interpretación. Qué tremendo, hermano. 1, la advertencia, el sueño, que era el sueño. 2, la interpretación de ese sueño para que él reaccionara. 3, recibió el consejo. Estas 3 obras fueron netamente de Dios. ¿Para qué? Para evitarle el castigo,
¿Para qué? Para evitarle el juicio. ¿Para qué? Para hacerlo reaccionar. Sueño, interpretación del sueño, consejo acerca de lo que él tenía que hacer. ¿Te das cuenta? O sea, Dios no lo dejó abandonado, sino que en su rebelión Dios igual le da una puerta de salida. Oye, ¿cuánta gente, hermano, que de repente tiene unos tremendos sueños, hermano? De repente tiene unos tremendos sueños pero impresionantes. Y el sueño sabe la persona que es profético. La persona sabe que el sueño tiene un contenido tremendo. La persona sabe que el sueño no es un simple sueño. Sabe que hay algo más. Sabe que ahí hay un mensaje de Dios. Y no le toma el peso. No le toma el peso a ese sueño. Increíble. Increíble. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de esa manera y no lo has considerado? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de esa manera y no hemos tomado aquello? Es realmente impresionante, hermano. Es impresionante cómo muchas veces actuamos con una tremenda necedad en nuestra vida. Dios nos habló, Dios nos exhortó, hermano, y en vez de considerar, no consideramos lo que Dios claramente nos habló. Claramente, hermano. Al cabo de 12 meses, imagínate, encima le dio tiempo. Ya, le dio tiempo. Vamos a anotar aquí la palabra tiempo. Tiempo. Dios, ¿qué más le dio? Tiempo. Dios le dio tiempo. Increíble. Dios le dio tiempo. Imagínate, 12 meses. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Y mira, ahí está la palabra clave: hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Te das cuenta? Hasta. Por favor, tú subraya esa palabra, hasta. ¿Qué versículo es? Daniel 9, versículo 32. Hasta que reconozcas. ¿Te das cuenta? No, hasta que reconozcas. Esa es la palabra clave, hasta que reconozcas. ¿Qué significa esto, hermano? Que Nabucodonosor, en el juicio o en el castigo, en la disciplina, él tenía que tener un aprendizaje. Él tenía que tener un aprendizaje. No quiso tener el aprendizaje hasta que él reconociera de que el poder era de Dios, la majestad era de Dios. El juicio no se iba a retirar de él. O sea, cuando una persona está pasando un momento complicado, difícil, tiene que sacar un aprendizaje de eso. ¿Cuál era el aprendizaje que tenía que recibir Nabucodonosor en estos 7 años? Ahora, si él lo hubiera reconocido antes, gloria a Dios. Pero el hombre era tan porfiado, era tan rebelde, era tan soberbio, era tan altivo, que tuvieron que pasar 7 años para que recién el hombre entendiera que no podía robarle la gloria a Dios, que no tenía que seguir pisoteando a los oprimidos, que no tenía que seguir humillando a las personas.
Entonces, cuando en el castigo, cuando en el juicio, cuando en la disciplina no hay aprendizaje, ¿qué es lo que pasa, hermano Richard? El proceso se va prolongando. ¿Ya? Entonces, yo le decía a Patricio, al hermano Patricio por la fe que nos ganamos para el Señor, yo le decía, ahora usted tiene que adquirir un aprendizaje. Usted con esto tiene que aprender. Tiene que aprender. Ahora es el momento de aprender. Porque si usted aprende, usted va a recibir el aprendizaje que Dios le quiere dar y usted va a estar preparado para enfrentar una nueva época de bendición. Pero usted tiene que haber aprendido lo que Dios le quería enseñar con esto. Dios le quiso enseñar algo. Terminó en la calle. Ya, Dios le quiso enseñar algo, Dios le quiere enseñar algo. Hay otros que tienen problemas de otra índole, Dios le quiere enseñar algo. Hermano Richard, ¿hasta cuándo voy a vivir esto? Hasta que esté el real aprendizaje. ¿Hasta cuándo voy a estar con este problema? Hasta que se aprenda la lección. Qué tremendo, hermano. El hasta implica tiempo. Imagínate, Dios le dio 12 meses. 12 meses para que reaccionara. 12 meses para que evaluara. 12 meses para que cambiara su manera de pensar. 12 meses para que considerara cómo caminar. 12 meses para que entendiera que no tenía que robarle a Dios la gloria. 12 meses para temer al Dios de Israel. 12 meses para dejar de pisotear a la gente con la autoridad que tenía. Porque él tenía autoridad, pero hacía abuso de esa autoridad. 12 meses que Dios lo quiso llevar a reaccionar. 12 meses que le dio de tiempo para que él volviese en sí. Porque el orgullo te nubla el entendimiento. El orgullo no te deja pensar con cordura. El orgullo te impide el ver con claridad. El orgullo te endiosa. El orgullo te hace sentir insustituible. El orgullo te hace creer que todo depende de ti. El orgullo te hace creer que tú eres el tremendo, que tú eres el glorioso, que tú eres el hombre del momento, que tú eres exitoso, que la gente depende de ti, etcétera, etcétera, etcétera. El orgullo, hermano, es una raíz terrible de mal. Entonces, hasta que Nabucodonosor entendiera que el orgullo no lo iba a ayudar en nada, y nótese, ¿se acuerdan que hicimos una descripción histórica acerca de su padre y de él? Él humanamente tenía muchas cosas de las cuales jactarse humanamente. Él tenía muchos logros, muchos éxitos. Él era temido, era reconocido por el mundo conocido de esa época. Pero Dios no soporta a los soberbios. Dios no soportó a Lucifer y su ambición de poder y su ambición de quedarse o sentarse con el trono de Dios. Dios lo expulsó. Entonces, en esos 12 meses, hermano, Nabucodonosor tenía que reaccionar. Entonces, piensa usted, ¿en qué periodo de aprendizaje está usted? Cuénteme, ¿en qué periodo de aprendizaje se encuentra usted? ¿Ha aprendido lo que Dios ha querido enseñarle? Dios le dio una palabra de advertencia, Dios le dio una palabra para hacerlo reaccionar, Dios le dio una palabra para que usted tomara un buen curso, un buen rumbo, una predicación, una visita de algún hermano, un sueño, una visión, alguien que le dio una palabra de profecía verdadera. ¿Tomó lo que Dios le ministró o ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses?
y no ha habido ninguna reacción en el espíritu a esa palabra de advertencia. Saca la cuenta, 12 meses, hermano, son 365 días. Es un año completo que Dios detuvo el juicio. Daniel podría haberle interpretado el sueño y al otro día podría haberle venido el juicio directo a Nabucodonosor. ¿Se acuerda cuando Daniel le interpreta el sueño a Belsasar? Pasaron unas cuantas horas para que se cumpliera el juicio y murió de inmediato Belsasar. Dios podría haber hecho lo mismo con Nabucodonosor. Podría haberle enviado de inmediato el juicio, pero le dio 12 meses. Le dio 48 semanas. Le dio 365 días. Y el hombre no quiso entender. ¿Te das cuenta cómo el amor de Dios es tremendo incluso hasta con un pagano? El amor de Dios es tremendo incluso hasta con un mundano. Eso, ¿sabes cómo se llama eso? Anótalo tú. Eso es la gracia común. Anótalo. Gracia común. ¿Cuál es la gracia común, hermano Richard? La gracia común o la gracia universal es la gracia que Dios derrama sobre toda la humanidad. O sea, Dios incluso le da de su misericordia hasta a los paganos. Dios le extiende su mano de misericordia. Y está la gracia especial, que es la gracia, hermano, que implica el favor de Dios para con las personas, para que conozcan a su Hijo Jesucristo. Y a través de esa gracia que el hombre puede conocer a Dios. Qué tremendo, hermano. Imagínate. Capta cómo actúa Nabucodonosor. Imagínate. Dios le habla, le da el sueño, después Dios se lo interpreta o Dios permite que esa interpretación llegue a Nabucodonosor por medio de Daniel. Y comenzaron a pasar los días. Y probablemente Nabucodonosor vio que no venía ni un juicio. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, 7 días, una semana, un mes, medio año, un año completo. El hombre probablemente dijo, me da lo mismo. Mire, este gesto hacemos en Chile. Eso significa, me da lo mismo. No se cumplió. Yo creo que Nabucodonosor se fue como convenciendo. No se cumplió. Oh, qué buena, no se cumplió. Qué bendición, gracias mi hermano. Qué bendición, no se cumplió. Qué bendición, no se cumplió el juicio. El hermano tanto me entregó una palabra fuerte, no se cumplió. Qué necedad. El diácono me dio esta palabra y no se cumplió. Guajajaja, era falso. Y la persona sabe en su interior que la reprensión que le dieron no era una invención. Él o ella estaban actuando impíamente. Van pasando los días. Yo creo que Nabucodonosor se convenció. Dijo, no pasó nada al final. Pero venía el momento de la retribución. Impresionante. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta, subráyalo en tu Biblia, hasta que reconozca, ¿hasta qué?
hasta que hayas cambiado, hasta que hayas recibido el aprendizaje, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Oh, qué lindo. Y lo da a quien Él quiere. Es decir, hasta que reconozcas que Dios es el soberano. Hasta que reconozcas que Dios es el soberano. Anótalo. Anótalo. Hasta, yo lo voy a anotar aquí, hasta que reconozcas que, en síntesis, que Dios es soberano. ¿Ya? O sea, una de las cosas, hermano, que son centrales en la teología evangélica es precisamente entender y aceptar y proclamar y predicar y enseñar que Dios es soberano. Por lo tanto, cuando la persona entiende que Dios soberano no tiene ninguna posibilidad o no debe y no tiene ningún derecho y no tiene ninguna posibilidad de cuestionar legítimamente los actos de Dios. Si Dios dice que es el dueño de todo, amén. Si Dios dice que esto es de una manera, amén. Amén. Usted manda. Usted es glorioso, usted es sublime, usted es excelso, usted es bendito, me cuesta, me duele, no comprendo, Dios mío, pero usted es glorioso. Dios mío, esto que tengo, sí, esta casa es mía, pero usted me la dio porque usted es soberano. Dios mío, estos estudios que tengo me han servido para educarme, para desarrollarme, para conseguir cosas, pero yo reconozco, mi Dios, que usted me lo dio. Si usted no me hubiera dado esa bendición, yo no tendría nada. Soberanía de Dios. Qué tremendo, hermano, es ver de repente pastores que no enseñan la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, la hegemonía de Dios. Dios, hermano, tiene todo el control. Dios, mis amados hermanos, mantiene todo. Dios, mis amados hermanos, tiene autoridad sobre su creación. Dios manda. Y eso Nabucodonosor no lo quería entender. Los primeros que deben entender eso son los que predican, son los evangelistas, son los pastores, son los diáconos, son los maestros de escuela dominical y en general somos todos los cristianos. Dios manda. Qué tremendo, hermano. Es que a mí me gustaría estar aquí, pero Dios manda. Dios manda. Es que a mí me gustaría estar en esta otra situación. Bueno, clámale a Dios. Ora, ayuna, pero si Dios no te lo quiere dar, Dios manda. Hasta que reconozcas. ¿Has reconocido realmente su soberanía? Mire, uno de los pilares esenciales para que alguien sea salvo es que reconozca que solamente el amor de Cristo. No, dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, que es el soberano, es lo mismo, o sea, nadie puede ser verdaderamente salvo sin proclamar la soberanía de Cristo. Y si yo digo que Él es soberano, Él tiene autoridad sobre toda mi vida, sobre todas las áreas de mi vida. Pero hay gente que quiere solo decir que Jesús es el Salvador. Pero resulta que hay que reconocerlo como Señor, griego, Kyrios, Curios, Señor, amo, poseedor, soberano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras Nabucodonosor no reconoció eso, pasó 1 año de juicio, pasaron 2 años de juicio, 3 años, 4 años. Oye, hermano, ¿cómo pasaron los años? 7 años. 7 años pasaron hasta que el hombre reconoció. Impresionante.
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Imagínate, en 7 años, cómo habrá estado de hediondo, cómo habrá estado de cochino, cómo habrá estado, hermano, deteriorado físicamente. Mira cómo termina el hombre. No quería entender. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Oh, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad. Ay, ¿cómo reconoce la soberanía de Dios? Y él hace según su voluntad. Y él hace según su voluntad. Y él hace según su voluntad. Grabémoslo. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, en la misma hora, en el mismo tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. ¡Oh, qué tremendo! Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. En el mismo tiempo, cuando él reconoció la soberanía de Dios, él dice, mi razón me fue de vuelta. ¿Te das cuenta, no? Cuando tú te humillas, Dios te devuelve cosas. Dios te devuelve cosas. Cuando tú tienes el aprendizaje necesario, Dios te devuelve cosas. Yo le decía al hermano Patricio, a este varón que se volvió a Cristo ahí en la calle mientras predicamos, yo le decía en estos días, Dios te puede devolver las cosas que tú perdiste. Dios te la puede devolver. Dios te la puede devolver. Lo que tú tienes que hacer es tener el aprendizaje. Ya te volviste a Cristo, ya te arrepentiste. Ahora tienes que aprender, ahora tienes que entender, ahora tienes que ser consciente de lo que Dios te ha querido enseñar con este castigo, con esta disciplina, con este periodo. ¿Cuántos creen que Dios puede devolver cosas? Y no solamente te puede devolver, Dios te puede dar el doble, el triple, el cuatriple. Yo me acuerdo, hermano, que hace unos 15 años atrás, yo estaba estudiando esta palabra. Yo la había estudiado para la gloria de Dios. Había estudiado este maravilloso versículo. Había estudiado yo esta palabra. Y de repente me encuentro con un joven, esta palabra de Daniel capítulo 4, un joven, hermano, que había sido bien porfiado, había sido bien rebelde. Estoy hablando de hace unos 15 años atrás. Y resulta que
yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Dios te está disciplinando. Pero si tú aprendes lo que Dios te quiere enseñar, primero si te arrepientes, y dos, si aprendes lo que Dios te está enseñando, si tú te vuelves con todo tu corazón a Él, Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura, y Dios te va a devolver las cosas que perdiste. Y no solamente Dios te las va a devolver, Dios te va a dar el doble. Le dije en ese momento. Y él se quebrantó y sabe que creyó a la palabra que Dios me estaba dando en ese momento para él. Y yo le dije, porque mira lo que pasó con Nabucodonosor, Dios le devolvió. A tal manera Dios le devolvió, de tal manera Dios le devolvió, que no solamente le devolvió todo lo que él ya había tenido antes, sino que le dio más. Impresionante. Impresionante. Y mayor grandeza me fue añadida. Imagínate. Verso 38. Y mayor grandeza me fue añadida. Y mayor grandeza me fue añadida. Cuando tú aceptas la soberanía de Dios, reconoces que Él es el dueño de todo y vives en humildad, humillándote a Él, y aprendes eso que Él te quiso enseñar, cuando entiendes cuál fue el aprendizaje que Dios te quiso dar en ese proceso, cuando comprendes todo lo que Él te quiso enseñar, cuando tú entiendes todas las cosas que tú tienes que cambiar, cuando tú modificas todo lo que tienes que modificar, ¿sabes lo que sucede? Dios te puede dar mayor bendición. ¡Qué tremendo, hermano! Así que no te olvides que el Dios nuestro es el Dios soberano que puede devolverte lo que has perdido y puede añadirte aún más si Él así lo quiere. Se nos fue el tiempo, mis amados. Tenemos las 2:52. ¿Qué le pareció esta enseñanza tremenda acerca de Nabucodonosor y la soberanía de Dios? Impresionante, ¿ya? Los que aman la palabra, evidentemente que se gozaron. Déjenos sus saludos, sus comentarios. Esta temática hoy día va a estar en nuestro canal de YouTube, ya, Richard Riquelme González, para que luego usted la pueda ver cuantas veces quiera ahí en el canal de YouTube y pueda ir tomando algunos apuntes también históricos, y sobre todo que usted vaya reflexionando los puntos centrales de esta enseñanza para la gloria del Señor. Amén. Los que quieran escribirme me pueden escribir al más 569 5318 6585. ¿Qué nos enseña esta palabra, hermano, de Daniel capítulo 4? Que Dios puede restaurar. Dios puede restaurar. Cuando Dios castiga a alguien, no es que Dios lo desechó si es que esa persona se arrepintió. No, si esa persona que Dios castigó o que Dios está castigando, si esa persona se arrepiente, Dios no la desecha. Dios le da una nueva oportunidad. El Dios de la Biblia es el Dios que da nuevas oportunidades. Qué tremendo, hermano. Tenemos las 2:53, mis amados. Ya comenzamos a reunir los recursos ya para pagar nuestro programa Doctrina Apostólica. Tiene un valor de 300,000 pesos, más los gastos de traslados, etcétera. Entonces, hermano, quiero animar a todos los hermanos que son parte de nuestro programa radial a que puedan hacer llegar sus ofrendas. Hermano, escríbame a mi WhatsApp para que yo le pueda dar los datos o que yo le pueda explicar cómo podemos canalizar esa ofrenda. Si usted es de Santiago, yo puedo pasar a su domicilio o a su trabajo a retirar la ofrenda. Y si usted, hermano, quiere hacer un depósito, una transferencia, yo le puedo dar los datos para que pueda enviar esa ofrenda. Si es del extranjero, hay diferentes maneras para canalizar esa bendición para pagar nuestro programa radial y seguir enseñando, nótese, gratuitamente, ¿ya? Gratuitamente para la gloria del Señor. Porque si usted no ofrenda y se reúnen los recursos, usted igual puede escuchar el programa y nadie le va a decir usted no lo escuche, ¿no? Porque
está, digamos, en señal abierta para que cualquier hermano pueda oír nuestro programa radial y esta enseñanza que Dios nos da por medio de la reflexión, por medio del estudio y sobre todo la iluminación del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios bendiga a todos los generosos que aportan para nuestro programa Doctrina Apostólica. Gracias a los hermanos que ofrendan de Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos. Y gracias a algunos hermanos también que ofrendan de acá, de Chile, para la gloria del Señor. Muchas gracias a aquellos que apoyan nuestro programa Doctrina Apostólica y nuestro ministerio. Gracias, el Señor les multiplica. Así que usted se puede contactar a nosotros y nos puede, hermano, hablar ahí al WhatsApp. Si usted dice, hermano, yo estoy orando, siga orando nomás, hermano, por nosotros, porque su oración también es una bendición, hermano. Y si usted quiere también bendecir el programa, lo puede hacer también, hermano, con una ofrenda de amor. Todo a nosotros nos ayuda, su oración, su ayuno y esa ofrenda para pagar nuestro programa. ¿Cuántos minutos nos tomamos? 2 minutos. Miren, 2 minutos, hermano, explicamos el tema de la ofrenda y de cómo usted puede apoyar nuestro Ministerio de la Palabra para pagar nuestro programa radial. Muchas gracias, mis amados. Que Dios me los bendiga. Maranata, el Señor viene. Es su programa Doctrina Apostólica. Mi Dios es omnipotente. Tiene el poder sin límites e inagotable. En otras palabras, poder infinito. Es omnisciente. El estado de tener un conocimiento total. La cualidad de saberlo todo.